Buen día para todos, espero que estén muy bien. En este video que van a ver hoy vamos a introducirnos en el tema hojas de datos o datasheets. Ya les di un trabajo que tienen que trabajar con eso, pero voy a hacer este video para ayudarlos un poco a ver primero cómo buscar una hoja de datos y después a leerla, a interpretarla y a sacar los datos que más nos va a interesar. El trabajo que estuvimos trabajando, el número 8, trata sobre diodos, así que vamos a buscar hojas de datos de diodos. Tenemos que tener en cuenta que el diodo, a diferencia de una resistencia, un capacitor, una bobina, es un componente activo, es un dispositivo activo. Y va a suceder que de ahora en más, o por lo menos casi todos los componentes activos con los que trabajemos, vamos a necesitar una hoja de datos. ¿Por qué? Son muchas razones, pero en parte podemos empezar a decir que el componente pasivo tal vez existen hojas de datos para componentes pasivos, pero no es lo más normal para nosotros. Sucede que los componentes activos pueden tener muchas más variaciones o tienen más características que son más relevantes en su funcionamiento que un dispositivo pasivo. ¿Sí? Insisto, existen hojas de datos para dispositivos pasivos, pero nosotros principalmente las vamos a utilizar con dispositivos activos, en este caso diodos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos al buscador de internet y tenemos que escribir el nombre del diodo. Por ejemplo, uno de los que vamos a trabajar es el 1N4148 y le podríamos agregar la palabra datasheet. Bueno, por supuesto todas las datasheets, casi todas están en inglés, ¿sí? Porque las datasheets las crean los que fabrican los dispositivos, ¿sí? Los fabricantes de estos dispositivos mayormente son chinos, también hay en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, pero por convención todas las hojas de datos están en inglés o en chino, así que nos tenemos que acostumbrar a leer en inglés. Hay algunos que se toman el trabajo de traducirlas y pasarlas al español, pero de todas formas yo no lo recomiendo porque en esa traducción puede haber algún error, entonces ese error lo estaríamos leyendo nosotros. Yo recomiendo siempre que vayamos a la hoja de datos del fabricante. ¿Qué sucede con los dispositivos semiconductores, en este caso los diodos? Cuando hablamos del, por ejemplo, 1N4148, este es el modelo del diodo, ¿sí? Ustedes saben, nosotros ya vimos cómo funciona un diodo, eh, pero pueden haber muchísimas variaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver qué datos pueden variar. Entonces hay un montón de modelos de diodos, ¿sí? Cuando decimos diodo, cuando queremos ir a comprar un diodo, por ejemplo, le tenemos que especificar a quien nos vende qué tipo de diodo queremos o qué modelo, ¿sí? Porque en el mercado hay mucha variedad. Ahora, sucede que, por ejemplo, el diodo 1N4148 no es un modelo exclusivo de un fabricante, es decir, no hay un solo fabricante que fabrique, valga la redundancia, este modelo de diodo. Podemos encontrar muchos fabricantes, ¿sí? ¿A qué viene esto? A que podemos encontrar distintas hojas de datos de un mismo modelo. ¿Por qué? Porque son hojas de datos de distintos fabricantes. Por ejemplo, en esta búsqueda, fíjense, acá tenemos una que fíjense de qué página viene, es Vijay.com. Vijay es un fabricante de semiconductores, de diodos principalmente. Y acá tenemos otra, por ejemplo, de esta página que es diodes.com, que es otro fabricante de diodos, ¿sí? Es decir, que tengo el mismo diodo, pero fabricado por dos empresas distintas. Y cada empresa diseña su propia hoja de datos, ¿sí? Si bien los modelos son los mismos, 1N4148, es probable que entre un fabricante y otro haya alguna pequeña diferencia, ¿sí? Por eso es importante, en el caso de que sea posible, que busquemos la hoja de datos de la marca del diodo que tenemos nosotros. En los diodos, más adelante vamos a ver, es bastante complicado darse cuenta de qué marca es el diodo, ¿sí? Así que en este caso utilizamos la que encontremos, ¿sí? Después tenemos otras páginas, por ejemplo, esta que es alldatasheets.es, vamos a abrirla y vamos a abrir esta que es datasheet.es, que esas páginas no son fabricantes de componentes,
pero son páginas que funcionan, podríamos decir, como si fuera una biblioteca de hojas de datos, ¿sí? Uno entra a esa página y esa página nos muestra las hojas de datos que ellos tienen almacenadas en su base de datos. Por ejemplo, fíjense, acá estoy en la página alldatasheets.es y acá me muestra una hoja de datos, fíjense, del fabricante Fairchild, ¿sí? Vamos a pronunciarlo así en español. Si yo hago clic acá, me va a llevar, ¿sí?, a la hoja de datos de este fabricante. Lo mismo sucede con esta otra página, datasheet.es. Bueno, que acá nos da otra hoja de datos de un fabricante NT, que yo por lo menos mucho no lo conozco, pero esta página, esta hoja de datos, fíjense que no se ve muy creíble, ¿sí? La podemos descargar de acá seguramente, pero vamos a pasarla por alto. Entonces tenemos esta hoja de datos que es de este fabricante, tenemos esta hoja de datos que es de otro fabricante, fíjense la página donde la descargo, y esta otra hoja de datos que es de otro fabricante, ¿sí? Es decir, así rápido encontramos tres hojas de datos distintas para el mismo componente. ¿Con cuál nos quedamos? Les repito, si supiéramos de qué marca es el diodo que compramos, nos quedamos con la del diodo que compramos. En este caso los diodos es bastante complicado darse cuenta qué marca es, así que vamos a analizar cualquiera, ¿sí? Preferentemente alguna de estas dos, ¿sí?, porque vienen directamente del fabricante. Esta de acá yo la voy a cerrar, porque además parece una hoja de datos bastante vieja. Bueno, y el otro diodo que teníamos que trabajar es el 1N4007. Entonces, nos venimos acá, lo mismo, ¿sí? Primero todos anuncios, no lo den bolilla. Bueno, fíjense, acá tenemos nuevamente esta página que nos brinda su datasheet. Vamos a ver si hay otro. Y bueno, y Vijay también, ¿sí? Estas dos, Diodes y Vijay, son dos grandes fabricantes de diodos, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos el 4007, hoja de datos de este fabricante y hoja de datos de este otro fabricante. Bien, perfecto. Vamos a ir comparando primero dos hojas de datos del mismo modelo, 4148, pero de dos fabricantes, para que vayamos viendo qué similitudes hay entre una y otra. Bueno, lo primero que vemos en la primera hoja, ¿sí? Bueno, por supuesto el fabricante, sí, que ya lo dijimos, es lo primero que notamos. Y el fabricante, la primera hoja, va a tratar de darme como una especie de resumen de este componente, ¿sí? Nos va a dar primero qué es, ¿sí? Si uno no está en el tema, uno lee este número y es complicado darse cuenta si hablamos de un transistor o un diodo. Entonces, primero nos da una descripción, digamos, si quieren un nombre, ¿sí?, para que nos demos una idea qué es, ¿sí? Acá dice eh, diodo switching de pequeña señal, ¿sí? Después vamos a ver qué es switching. Switching quiere decir que es un diodo pensado para trabajar en conmutación, ¿sí?, para trabajar en altas velocidades, y es de pequeña señal, ¿sí?, que quiere decir pequeña señal, que son diodos que soportan corrientes chiquitas, ¿sí? Ahora la vamos a ver. Eh, Vamos acá, este otro fabricante, fíjense que me dice lo mismo, ¿sí? Diodo rápido de conmutación. Nos da unas principales características, ¿sí? Eh, Fíjense, equivalencia, ¿sí? A qué otros diodos equivalen. Nos avisa que este diodo no está fabricado con plomo, ¿sí?, que es una norma internacional, porque el plomo es muy contaminante. Bueno, esta acá no dice nada, pero seguramente lo tiene. Sí, acá, ¿sí? Lead free quiere decir que no tiene plomo, que cumple con ciertas normas ambientales. Bueno, después nos encontramos, por ejemplo, con el fabricante nos dice para qué aplicaciones típicas está fabricado. Acá nos dice que, fíjense, conmutación rápida, extrema, ¿sí? Es decir, que es un diodo especialmente diseñado para eso, ¿sí? Esto viene a lo que les decía antes, que hay muchos tipos de diodos que están diseñados para distintas funciones, ¿sí? Bueno, Fast Switching Speed, estamos hablando más o menos de lo mismo.
Después el fabricante, bueno, generalmente me da una foto para que sepa cómo se ve, cómo es físicamente, ¿sí? En este caso no nos da nada, pero sí nos dice, acá donde dice datos mecánicos, nos habla de cómo es físicamente el diodo, ¿sí? Case, podríamos decir en español si quieren empaquetado, ¿sí? O packaging, es el tipo, valga la redundancia, de forma, si quieren, que va a tener. Este tipo de forma se llama DO35, ¿sí? A medida que vayamos utilizando diodos, vamos a poder identificarlos visualmente y decir, bueno, este es un DO35, este es un otro modelo, ¿sí? Bueno, acá nos habla del peso, nos habla, por ejemplo, ustedes saben que un diodo tiene un ánodo y un cátodo, entonces acá nos dice qué patita es el cátodo. Fíjense que nos dice que tiene una banda de color negra, es decir, que esta banda representa el cátodo. Eh, mm, bueno, este fabricante no nos dice nada al respecto, pero bueno, tiene otro tipo de características, digamos, relevantes. Bueno, luego de esa especie de introducción que hace el fabricante, vamos a ver varias tablas, ¿sí? En esas tablas hay información muy importante para nosotros. La primera tabla que vamos a ver, y esto, si bien estamos hablando de diodos, en general se cumple con casi todos los semiconductores, es decir, transistores, circuitos integrados, es la tabla de máximos absolutos. ¿Sí? Fíjense que acá tengo y acá tengo lo mismo. ¿Qué me dice esta tabla? Esta tabla me la da el fabricante diciéndome, estos valores que yo te muestro en la tabla son los valores máximos absolutos a los que puede funcionar este componente. ¿Cómo sabe esto el fabricante? El fabricante agarra su componente, ¿sí? Y lo somete a testeos muy específicos y registra cuáles son los valores máximos que soportó ese componente sin destruirse, ¿sí? Pero el fabricante me dice, este es el máximo absoluto. Si vos te pasás un poquito de este máximo, es muy seguro o muy probable que el componente se dañe. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a utilizar este componente, ya sea para diseñar algún circuito o para alguna prueba muy sencilla, nos tenemos que asegurar que nunca estemos, por ahora, que nunca estemos ni siquiera cerca de estos valores. ¿Sí? Ahora vamos a ver los valores. Pero que no estemos cerca de estos valores, porque si estamos cerca de estos valores, quiere decir que estamos al límite de poder destruir el componente o poder hacer que el componente cambie sus propiedades. ¿Sí? Entonces vamos a leer los parámetros. Algo muy importante en los semiconductores, que van a ver que el fabricante siempre hace mucho hincapié, es la temperatura a la que se hacen estas pruebas que yo les comentaba. Los semiconductores tienen la característica que eh, sus propiedades se alteran mucho, en general, ante cambios de temperatura. Es decir, si hay temperaturas altas, las características se modifican de una manera y si hay temperaturas muy bajas se modifican de otra manera. Depende de qué característica hablemos. Entonces, es muy importante también entender que el fabricante me está diciendo que estos valores máximos se cumplen, por ejemplo, a 25 grados centígrados, salvo que se especifique lo contrario. ¿Sí? Es decir, fíjense, este me dice lo mismo, 25 grados. ¿Qué quiere decir? Que si acá, por ejemplo, me dice que el voltaje en inversa máximo es 75 volts, máximo, ¿sí? Máximo absoluto, el fabricante me dice que es de 75 volts, pero a 25 grados. Si yo lo quiero utilizar a 40 grados, por ejemplo, este valor seguramente va a cambiar. ¿Sí? Más abajo en algunas curvas podemos ver si es mayor o es menor. Pero hay que tener en cuenta eso. En resumen, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros por ahora que estamos empezando es que los valores de tensión y corriente y temperatura y potencia que nosotros vamos a someter el componente, que no se acerquen, ¿sí?, a los valores que aparecen en esta tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos cerca entonces de poder destruir el dispositivo o que no funcione de la forma que nosotros queremos. Bueno, vamos a ver qué dice cada uno eh, de estos valores. Bueno, fíjense, como les decía, está todo en inglés, pero las palabras son
bastante, en general, similares al castellano. Voltaje pico repetitivo en inversa. Reverse es lo que nosotros llamamos inversa y después el resto de las palabras son muy parecidas al español, ¿sí? Así que este parámetro es voltaje pico en inversa, repetitivo, ¿sí? Fíjense, acá nos dice bajo qué condiciones ya se establece ese valor, acá no hay nada establecido, el símbolo VRRM y el valor 100 volts. Es decir, que este componente puede tener voltajes en inversa repetitivos de picos de 100 volts, ¿sí? Máximo. Acá fíjense que hay algo parecido que es reverse voltage, es decir, voltaje en inversa. Acá no aclara, acá lo que me dice es que no hablo ni de pico ni de repetitivo. ¿Qué quiere decir? Esto lo podríamos, si quieren, asimilar a un voltaje constante, pero en inversa, ¿sí? Máximo 75 volts. ¿Está bien? No es lo mismo valores picos que valores continuos o valores RMS, ¿sí? O valores promedio, ¿sí? Cuando hablamos de pico estamos hablando de una condición que sucede por un momento específico, por un momento muy pequeño. Fíjense, por ejemplo, acá, cuando hablamos de la palabra forward, estamos hablando para nosotros en directa, ¿sí? Entonces esta sería la corriente en directa, pero pico. ¿Qué quiere decir pico? Fíjense que acá me especifica, estamos hablando de un pico de 1 microsegundo. Es decir, que este dispositivo va a soportar una corriente máxima de 2 amperes, pero solo por un pico de 1 microsegundo, ¿sí? Es decir, un tiempo muy cortito. Si yo le quiero hacer circular 2 amperes por 10 microsegundos, el dispositivo se quema, ¿sí? No lo va a aguantar. Bien, fíjense que acá abajo tenemos algo muy parecido, ¿sí? Porque es corriente directa, pero acá tenemos pico repetitivo, ¿sí? Es decir, que como pico repetitivo, pero pico, acá no me especifica el tiempo, de cuánto tiempo es ese pico, pero sí me dice que es repetitivo, es decir, que acá yo le puedo mandar picos de 500 miliamperes por un tiempo muy corto y lo puedo repetir. Acá, no, esto no es un pico repetitivo, ¿sí? Todavía nosotros no vamos a trabajar con estos valores, pero yo se los voy explicando para que sepan. Bueno, fíjense que ese pico repetitivo es de 500 miliamperes. Y acá dice continua, ¿sí? Es decir, corriente continua en directa. Acá sí estamos hablando de un valor, no de un pico, sino de un valor que a través del tiempo se mantiene constante, un valor continuo, que por ahora es con los parámetros que trabajamos nosotros, me dice 300 miliamperes. Este sería un valor que a nosotros nos importa bastante. Quiere decir que en continua puede soportar una corriente de 300 miliamperes. Pero recuerden que estamos hablando de valor máximo absoluto, es decir, yo les recomiendo que cuando usemos este diodo, que no nos acerquemos a 300 miliamperes, es decir, no diseñemos el circuito para que circule 300 miliamperes, porque estamos en el máximo, estamos cerca del límite, ¿sí? Bueno, y acá fíjense, tenemos corriente en directa promedio, ¿sí? Ya no hablamos de la continua, sino promedio, 150 miliamperes. ¿Está bien? Y acá tenemos potencia de disipación, que fíjense que acá me da dos valores distintos porque eh, son a dos temperaturas distintas. Es decir, fíjense, si la temperatura es menor o igual a 25 grados, la potencia máxima que va a poder disipar es de 500 miliwatts. Y si la temperatura aumentase, como les daba el ejemplo más anteriormente, perdón, esa potencia baja, un poco, pero baja. ¿Sí? Bueno, vamos a la máxima del otro fabricante y tenemos más o menos los mismos valores. ¿Sí? Después si ustedes interpreten, pero es más o menos lo mismo. Acá cuando hablamos de RMS, estamos hablando de RMS Reverse Voltage, es decir, voltaje en inversa RMS. RMS sería el valor medio cuadrático. Más adelante lo vamos a entender mejor cuando veamos corriente alterna, pero si quieren, podríamos decir que cuando hablamos de RMS sería lo mismo que hablar de continuo, es decir, voltaje en inversa continuo. ¿Sí? Sería más o menos lo mismo, por ahora. De hecho, fíjense que ese parámetro
de este fabricante me dice que es 75 volts y este fabricante me dice que es... no, está bien, tenemos el mismo 75. Bueno, si quieren pueden comparar, a ver si hay diferencias o no. Por lo que veo, son muy similares. Son muy similares. Bien. Bueno, entonces, estas son las características máximas absolutas, que les repito una vez más porque es importante, tenemos que tratar de no llegar a esos valores, ¿sí? No llegar a esos valores. Seguimos con características térmicas. Nosotros a esto mucha importancia todavía no le damos, pero hay valores de resistencia térmica interna, de temperatura de almacenamiento, ¿sí? En este fabricante fíjense que hay una diferencia porque la potencia de disipación me la da en esta tabla, ¿sí? Fíjense, Power Dissipation está en la tabla de características térmicas y este fabricante, Power Dissipation, me lo da en la tabla de máximos absolutos, ¿sí? Eso hay que prestar atención. Cada fabricante a veces ubican valores en tablas distintas. Y seguimos con la tabla de características eléctricas, ¿sí? Ponemos acá. Fíjense que nuevamente el fabricante me especifica que todos estos valores los obtuvo a una temperatura de 25 grados, salvo que se especifique lo contrario. Bueno, ¿qué serían las características eléctricas? Acá sí podríamos decir que serían las características que tiene el dispositivo funcionando a valores nominales, es decir, en un funcionamiento normal, en un funcionamiento tranqui, digamos. Es decir, todos estos valores que están acá son valores a los que el dispositivo puede funcionar sin problemas, digamos, ¿sí? Lo mismo, como hace el fabricante, lo somete a ciertos testeos y obtiene todos estos valores. Por ejemplo, forward voltage, que sería el voltaje en directa. Ustedes saben que el diodo, cuando se polariza en directa, tiene una caída de tensión, ¿sí? Es decir, hay un voltaje que se queda en el diodo, ¿sí? Acá me dice que si la corriente que circula por el diodo es de 10 miliamperes, ese voltaje es de 1 volt. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos corriente en inversa. Ustedes saben que en la teoría nosotros les decimos que cuando el diodo está polarizado en inversa no conduce corriente. En la práctica, en realidad sí conduce corriente, pero una corriente muy pequeña, ¿sí? De hecho, fíjense que acá nos dice que si el voltaje VR, que VR, si quieren lo vemos de arriba, ¿sí? VR es voltaje en inversa. Si VR es de 20 volts, va a circular una corriente máxima de 25 nanoamperes, ¿sí? Acá me dice VR 20 volts, pero una temperatura mucho mayor, la corriente va a ser mayor. Y acá me da otro valor de tensión, ¿sí? Breakdown voltage, esto sería un voltaje de ruptura, si quieren, donde se rompe la barrera del diodo. Fíjense que acá me dice a, en condiciones muy específicas es de 100 volts, por lo menos, ¿sí? Capacitancia del diodo. El diodo internamente, bajo ciertas condiciones, depende de cómo se analice, se comporta como un capacitor también. Entonces acá me dice que es de 4 picofaradios máximo, pero en estas condiciones, ¿sí? Condiciones muy específicas. Eficiencia de rectificación, en caso de que se utilice como rectificación, acá me dice a qué frecuencia específica. Y tiempo de recuperación, ¿sí? También, bajo condiciones muy específicas, cuáles son los tiempos. Vamos al otro, tenemos más o menos lo mismo, un poquito menos de información, pero lo importante, si se fijan, es lo mismo. Resumen, ¿qué datos nos van a importar por ahora nosotros del diodo? De esta tabla de características eléctricas nos va a importar mucho el voltaje en directa, que sabemos que para este tipo de diodos es más o menos lo mismo. Y en caso de que estemos trabajando con frecuencias altas, que no es nuestro caso, nos podría interesar la capacitancia del diodo y el tiempo de recuperación, ¿sí? De esta tabla. Y de esta tabla sí nos importa básicamente todo, principalmente el voltaje en inversa máximo, ¿sí? La corriente directa
también nos importa, y la potencia, ¿sí? ¿Para qué nos importa? Para que cuando diseñemos un circuito nunca lleguemos a esos valores, ¿sí? Eh, Algo que les quería agregar respecto al voltaje directa, fíjense que acá dice 1 volt. En general, para casi todos los diodos es lo mismo, va a depender de qué tipo de material está fabricado el diodo. Este diodo son diodos de silicio, una juntura P y N, tienen un voltaje típico máximo, fíjense, de 1 volt. Nosotros sabemos en teoría que en otras condiciones puede llegar a ser de 0,7, 0,6 volts. Pero por ejemplo, hay otro tipo de diodos que son diodos Schottky, que yo creo que ustedes los han visto. Por ejemplo, el 1N5822. Vamos a buscar la hoja de datos de este diodo. Fíjense, Vijay. Este es un diodo Schottky. Los diodos Schottky tienen la particularidad que no están construidos las dos partes de silicio, sino que es silicio metal, ¿sí? Una de sus dos materiales P y N es de metal, lo cual hace que ese voltaje directa sea menor, entre otras ventajas, y se los quiero mostrar en esta tabla. Fíjense en características eléctricas de este diodo. Fíjense que voltaje en directa máximo bajo esta condición puede ser de 0,4 volts, 0,5, 0,5, ¿sí? Depende del modelo de diodo. Bueno, les quería mostrar básicamente eso, que si el diodo es de otro tipo, ese voltaje va a disminuir. Bueno, luego de esta tabla empiezan curvas. Tenemos varias curvas donde son muy útiles también, donde el fabricante nos muestra el comportamiento del diodo cuando se modifican distintas variables. Eh, Esto nosotros por ahora mucha importancia no le vamos a dar, pero sepan que existe. Por ejemplo, acá compara la corriente directa con la caída de tensión del diodo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande sea la corriente, más caída de tensión va a tener, ¿sí? Acá tenemos una comparativa entre la temperatura y la tensión directa. Fíjense, mientras aumenta la temperatura, la tensión indirecta va a disminuir, la caída de tensión. Y bueno, y también corrientes inversa en base a temperatura, perdón, a voltaje. Y terminamos con una descripción más específica del empaquetado, ¿sí? Que decíamos que se llamaba de otro 25, y que el fabricante nos da medidas muy precisas del diodo, ¿sí? Si vamos al otro fabricante, lo mismo, tenemos acá curvas y empaquetado y alguna que otra notita que tenemos por acá. Así que bueno, es importante que se acostumbren a las hojas de datos, porque como les decía, vamos a empezar a trabajar con semiconductores ahora, y sí o sí, para los semiconductores necesitamos hojas de datos, porque si no, no sabemos qué características tiene, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido para continuar con el trabajo, y cualquier duda, como siempre, me escriben. Nos vemos la próxima, chicos.